Porque los sueños no son solo para uno, son sueños para generaciones. Iglesia, los que son parte de Aliento, los sueños de Pastor Marco y Carla no solo son para ellos, son para ustedes y para sus generaciones, para esta ciudad. Los que vienen de otras iglesias, Dios quiere darles sueños para su iglesia, su familia, su empresa, su trabajo, que sea de a largo alcance para varias generaciones, porque el Señor va a bendecir a tus generaciones. Vamos, iglesia, den un fuerte aplauso al Señor. Amén. Déselo más fuerte a Cristo Jesús. Vamos a orar. Hay un momento más, vamos a orar. Siento una unción de Dios ahorita aquí. ¿Por qué no abres tus manos al cielo un momento? Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu unción esta mañana. Yo te pido, Señor, que asuntos, siento que hay 2 o 3 personas aquí que están preocupados por un asunto específico y quizá te están mandando mensajes desde casa esta mañana y estás preocupado y el enemigo quiere que entres en pánico, pero el Señor ahorita te dice paz, tranquilo, yo me voy a encargar. Paz, suéltalo. Y Señor, te pedimos que tú pelees nuestras batallas. Señor, quizá hay alguien enfermo en casa, hoy pedimos sanidad en el nombre de Jesús. Quizá hay alguien batallando un asunto financiero en su empresa, en casa, hoy pedimos, Dios, provisión, soluciones, y descansamos en ti, Señor. Abre nuestros oídos y nuestros ojos de nuestro entendimiento para recibir de tu palabra lo que quieres que escuchemos el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenísimo. Buenísimo. Pues puede sentarse. Estoy de nuevo feliz y agradecido de estar aquí con Marco y Carla y todos ustedes. Mi esposa por ahí está también. Me dijo mi esposa que saludó a Edwin Castro y su esposa también de Miami. ¿Dónde están ustedes? Allá están acá, a grandes amigos. Un aplauso a los pastores Castro de Miami. Increíble gente y padrísimo estar con varios de ustedes que conozco y otros que no conozco, pero hoy quiero hablarte de algo que creo puede ayudarte, seas pastor o no seas pastor. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Ok, sí. ¿Cuántos de ustedes quieren tener hijos algún día? Los demás, quién sabe, ¿verdad? Pero si tú quieres que tu vida, tu ministerio, tu empresa, tu llamado, tu familia perdure por generaciones, este mensaje es para ti. Cuando yo tenía 18 años, yo estaba tratando de huir de Dios. Y a los 18 años tengo un encuentro con el Espíritu Santo. Él me visitó en la habitación de mi casa. Mi mamá estaba tan desesperada por mí, porque yo no agarraba la onda, que me dijo: mira, yo ya dejé de orar por ti. Yo ya te encomendé en manos del Señor, y si Él quiere romperte una pierna, dejarte paralítico, para que, dice, yo prefiero que vayas al cielo paralítico que al infierno así esté bien, ¿verdad? Entonces, que Dios trate contigo como tenga que tratar. Digo, mamá, no dejes de orar por mí, ¿verdad? Por favor, sigo orando por mí. No, yo ya te entregué en manos de Dios. Entonces, unos meses después, me visitó el Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Y tuve un encuentro que duró varias horas en mi habitación, y Dios me transformó esa noche. Esa fue la noche de mi llamado. Por cierto, si tienes un hijo rebelde acá, o amigo rebelde, ¿verdad? O familiar rebelde, tranquis, Dios se encarga. Dios tiene maneras de encontrarlos, de hacer algo extraordinario. Lo hizo conmigo, lo puede hacer con ese familiar. Amén. Entonces me visita y varias cosas pasan en ese encuentro, pero una de las cosas que suceden es que Dios me habla y me dice: voy a usarte para crear una estructura para avivamiento constante. Entonces, a ver, a los 18 años, ¿verdad? No entiendes avivamiento, no eres teólogo todavía, ¿sí? No entiendes estructura, menos entiendes estructura para avivamiento. Porque en la mente de uno, ¿cierto? Estructura se pelea con avivamiento. Y avivamiento se pelea con estructura, es lo que pensamos muchas veces, ¿no?
Pero quiero que sepas que así como hablábamos ayer de la ley y los profetas, Jesús armonizando, estructura y avivamiento armonizan también. ¿Sí? Entonces yo siempre pensaba que era un sistema, ¿no? Que era una organización. Y aunque creo firmemente que toda iglesia, toda familia, toda empresa necesita una gran organización. Pausa aquí. Mientras más grande sea el sueño de Dios para tu vida y tu ministerio, más ordenada tiene que ser tu administración. Un amén, gracias a Dios. Okay. Lo digo para los que no me escucharon. Mientras más grande sea tu sueño, ¿sí? Más administrado y más ordenado tiene que ser tu okay. Entonces, gracias, sí, ok. Entonces, pero yo pensé que era eso. Y aunque eso es necesario, Dios me fue mostrando que no era eso. Que hay una estructura muy clara que Dios ha determinado para avivamiento constante. ¿Cómo pasar? ¿Qué debe pasar para que este avivamiento continúe de una generación a otra? Y lo encontramos en 2 Timoteo 2:2, ¿sí? Dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. 2 Timoteo 2:2. Entonces, lo que me has escuchado a mí decir en presencia de muchos testigos, ¿sí? Entonces ahí está Pablo y Timoteo. Timoteo escucha, Pablo habla, ¿sí? Encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, 3, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Okay? Diga conmigo 4 generaciones. So, aquí vemos que Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que a mí me escuchaste decir, ¿sí? Ahí están 2 generaciones, compártelo a otros y que ellos lo enseñen a su vez a otros creyentes. Son 4 generaciones, ¿sí? En Salmos, capítulo 78, verso 5, leemos este versículo, dice, Él promulgó un mandato para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez lo enseñarían a sus hijos. Salmo 78, 5. Perdón, equipo de video, estoy usando la opción 3 de mis notas, ¿verdad? Están buscando qué nota está usando. Ok, envié unas notas hace ratito. Salmo 78, 5. Entonces, vemos aquí, antepasados es una generación, a sus descendientes segunda generación, para que lo conocieran las generaciones venidas tercera generación, y los hijos que habrían de nacer cuarta generación, que a su vez lo enseñarían a sus hijos quinta generación. Entonces, en Timoteo vemos 4 generaciones, en Salmos vemos 5 generaciones. ¿Qué significa esto? Que un avivamiento continuo es precisamente pasar de una generación a otra lo que Dios nos ha dado. Y quiero animarte el día de hoy, lo que Dios te ha dado no se debe morir contigo. Debe de continuar en la próxima y en la próxima y en la próxima y en la próxima generación hasta que Cristo regrese. ¿Alguien puede decir amén a eso? Eso es lo que Dios, vamos, si va a aplaudir, hágalo con ganas, iglesia. Pero eso es lo que Dios quiere. Sí. En México, mis abuelos, mi abuela llegó a México en 1948. Entonces, en 2018 se cumplieron 70 años de que mi abuela llegó a México. Somos ahora mi abuela, mi papá, mis papás, mi esposa y yo. Mis hijos ahora están predicando. Somos 4 generaciones en México predicando desde 1948 para la gloria de Dios. Y por la gracia de Dios así va a continuar hasta que Jesucristo regrese. Y quiero que te llenes esta mañana de una visión, de una pasión, de un sueño, de que Dios quiere usarte para conectar lo que Él te ha dado a ti, si tú eres primera generación o si eres segunda, conectar lo que Dios te ha dado a ti para pasarlo y que cada generación tenga lo que Dios ha dado para que ese legado y ministerio continúe. Voltee con su vecino y dígale, lo que Dios te ha dado no se va a morir contigo. Vamos, dígaselo, no se va a morir continuo. Entonces, fíjate bien, la estructura para un avivamiento continuo son familias e iglesias multigeneracionales. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos, pastor Andrés? Porque es lo principal. ¿Cómo entonces pasamos a la siguiente y a la siguiente? ¿Cómo lo hacemos? Okay. Quiero leerles 3 pasajes. Primero está en 2 de Reyes, capítulo 10, verso 15. Segunda de Reyes, puede ir a la NBI, Nueva Versión Internacional. 2 de Reyes 10, 15.
¿sí? Si no está en pantalla, no se preocupe, sígame con su mente o ábralo en su teléfono o en su Biblia, ¿ok? Segunda de Reyes 10:15. Dice, al dejar ese lugar, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Diga conmigo, Jonadab, hijo de Recab, ¿ok? Dice que había ido a verlo y Jehú lo saludó y le preguntó, ¿me eres leal como yo soy contigo? Lo soy, respondió Jonadab. Jehú respondió, si es así, dame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú, haciéndolo subir con él a su carro, le dijo, ven conmigo para que veas el celo que tengo por el Señor. Y lo llevó en su carro. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor había dado a conocer a Elías. Entonces, Andrés, ¿qué tiene que ver con que Jehú invita a Jonadab, hijo de Recab, a matar a todos los descendientes de Acab, verdad? ¿Qué tiene que ver lo que me estás enseñando con creando familias multigeneracionales? Bueno, Jeremías 35, vaya a Jeremías 35, por favor. Jeremías 35, verso 6, vamos a leerlo y lo explico. Ellos me respondieron, nosotros no bebemos vino porque Jonadab, hijo de Recab y antepasado nuestro, nos ordenó lo siguiente: nunca beban vino ni ustedes ni sus descendientes. Entonces, fíjate bien, Jonadab, hijo de Recab, ¿okay? Aparece en Segunda de Reyes, ahora aparece en Jeremías. ¿Okay? Dice, verso 7, tampoco edifiquen casas, ni siembren semillas, ni planten viñedos, ni posean ninguna de estas cosas. Habiten siempre en tiendas de campaña para que vivan mucho tiempo en esta tierra donde son extranjeros. Nosotros, verso 8, obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Recab. ¿Sí? Qué impresionante. Nunca bebemos vino, tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos. Verso 9, no edificamos casas para habitarlas, no poseemos viñedos ni campos sembrados, vivimos en tiendas de campaña y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Impresionante. Ahora, ¿por qué estos dos pasajes? ¿Sabes cuánto tiempo pasó entre Segunda de Reyes, que leímos, Jonadab, hijo de Recab, y Jeremías 35? 250 años. En otras palabras, esta familia tiene 250 años siguiendo las instrucciones de Jonadab, hijo de Recab. En otras palabras, yo quiero que usted y yo tengamos una visión para tener familias de 250 años. No me está escuchando acá. Familias de 250 años. ¿Te imaginas eso? Qué impresionante. Iglesias de 250 años. Mi abuela creció en una iglesia en Menominee, Michigan, que fue fundada hace 145 años. Mi tatarabuelo Nils Anderson es uno de 5 hermanos que viajaron de Suecia, emigraron a Estados Unidos. Y cuando llegaron a Ellis Island, el gobierno les dio terreno en Michigan porque querían que se fueran para el oeste, ¿sí? Entonces llegaron a Michigan y se repartieron la tierra entre estos 5 hermanos. Y entonces mi tatarabuelo Nils dijo que la iglesia se ponga en mi terreno. Entonces cortaban 10 árboles para construir sus casas y de cada 10 árboles apartaban un árbol para su diezmo para construir la iglesia. Esa iglesia está en el terreno que fue originalmente de mi tatarabuelo Nils, y en esa iglesia que hoy sigue hasta el día, mi papá fue a predicar al aniversario 140 hace unos años. Esa iglesia sigue todavía predicando la palabra de Dios, ¿okay? Pero mi abuela a los 12 años en esa iglesita de un pueblo ahí en Menominee, Michigan, recibió el llamado a las misiones. Y es por eso que mi abuela llegó a México en 1948. ¿Me está siguiendo alguien acá? ¿Sí? Entonces, yo quiero que empieces a soñar con una familia y con una iglesia de cientos de años hasta que Jesucristo regrese. Hasta que Jesucristo regrese. Tenemos que empezar a pensar de esta manera, iglesia, ¿sí? Ahora, fíjate bien lo que está pasando en este pasaje. Jeremías 35. Dice que los recabitas, mandó llamar a los recabitas. Dios le dijo, busca a los recabitas y sírveles vino. Entonces Jeremías los manda a llamar y les sirve vino. Y dice, no tomamos vino, no construimos casas, no plantamos viñedos, no hacemos nada de eso, porque nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, así nos lo instruyó. Entonces quiero que veas esto. Dios está usando a los recabitas
como un ejemplo para Israel. Les dice, yo soy su padre y no me obedecen. Y esta familia obedece a Jonadab, hijo de Recab, por cientos de años. Es una cosa extraordinaria, ¿sí? Una cosa extraordinaria. Y fíjate la promesa que Dios le da a través de Jeremías a los recabitas, ¿ok? Verso 18 dice, Jeremías también dijo a los recabitas, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y han cumplido con todos sus mandatos, y han hecho todo lo que él les ordenó, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, nunca faltará a Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. Fíjate, anota esto por favor. Okay, anota esto. Dios honra a las familias y ministerios que honran su llamado único. Lo digo otra vez, Dios honra familias. Si eres hijo tienes que anotar esto, ¿ok? Dios honra familias y honra ministerios que honran su llamado único. En otras palabras, tú tienes un llamado único. ¿Por qué digo esto? Los recabitas, ¿sí?, no tomaban vino, no construían casas, no plantaban viñedos. Pero ¿qué le dijo Jeremías a los israelitas exiliados en Jeremías 29? Planten viñedos, planten campos, construyan casas, den a sus hijas en matrimonio, ¿ok? Como lo opuesto. ¿Sí? Entonces no es que Dios estaba diciendo que todo el pueblo de Israel tenía que ser como los recabitas, sino que los recabitas estaban honrando su llamado, ¿qué? Único. ¿Me está siguiendo acá? Entonces, como iglesia, como cristianos, tenemos un llamado general: glorificar a Cristo, proclamar a Cristo, todo esto. Pero cada familia y cada iglesia tiene un llamado único. Es más, voltee con alguien, por favor, dígale único. Dígale único, un llamado único, ¿okay? Quiero que veas esto, por favor. Chécate esto. Dios le dice a los recabitas: como ustedes han honrado lo que yo le dije a Jonadab y ustedes han honrado ese llamado único, yo les prometo, nunca les faltará un hombre que esté delante de mí en todas sus generaciones. Cuando honras tu llamado único sobre tu familia y tu ministerio, Dios honra tu vida y tu descendencia. Es extraordinario. ¿Me estás siguiendo acá, iglesia? ¿Sí? Esto es impresionante. Ahora, ¿sabes que puedes encontrar a los recabitas otra vez en Nehemías? Reconstruyendo el muro de Jerusalén. Están allí otra vez los recabitas. ¿Sabes cuándo es la última vez que se encuentra a los recabitas en el planeta? En los años 1800 el reverendo Joseph Wolf encontró un campamento de recabitas en Mesopotamia. En otras palabras, sigue habiendo en este planeta recabitas, porque ellos han honrado el llamado único que Dios le dio a Jonadab, hijo de Recab. Siguen honrándolo y sigue habiendo descendencia y generaciones que están delante de Dios porque ellos honraron su llamado único. Déjame decirte algo: si tú quieres la gracia de Dios sobre tus generaciones, tienes que honrar el llamado único que Dios te dio a ti y a tu ministerio y a tu iglesia y tu familia. Dios va a bendecir eso, a prosperar eso, a aumentar eso, a darle gracia a eso, porque es lo que Dios busca. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, en Más Vida, cuando yo trataba de preguntarle a Dios, cuando nos iban a nombrar a aquel y a mí pastores, yo le preguntaba a Dios, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la visión de la iglesia? Y Dios me dijo, ya se la di a tu papá, pregúntale a él. No, pero yo quiero la visión que tú me la des a mí. Me dijo, no, quiero que vayas y le preguntes a tu papá qué visión le di, porque esa visión nunca va a cambiar. Y Dios me dijo algo que quiero que escuches acá. Hay iglesias plantadas por fuerza de voluntad humana e iglesias plantadas por voluntad de Dios. Sí. Una iglesia plantada por fuerza de voluntad humana, el hombre le da éxito y el hombre la destruye. Pero una iglesia plantada por voluntad divina, Dios la prospera o Dios la destruye. No hay humano que pueda detener el éxito que Dios ha determinado sobre una iglesia, y no hay humano que pueda defenderla cuando Dios la quiere destruir, porque es de Dios. Y luego Dios me dijo, ¿y sabes cómo voy a prosperar la iglesia? Si tú honras la visión que le di a tu papá, yo siempre voy a prosperar esta iglesia. Y me dio un pasaje. El pasaje está
en Esdras, cuando Esdras regresa a reconstruir el templo en Jerusalén, ¿sí? Y después de años está destruido todo Jerusalén y ponen los cimientos del templo. Y cuando ponen los cimientos del templo, dice que los ancianos que habían sido niños o jovencitos que vieron el templo original, y luego los jóvenes que nunca habían visto el templo, cuando vieron los cimientos del templo en Jerusalén, dice que gritaron y lloraron de alegría. Que hubo un estruendo tan fuerte en Jerusalén que se escuchó a kilómetros de distancia en otros pueblos cercanos por los gritos y el llanto de alegría de la gente en Jerusalén. Y fíjate lo que Dios me dijo: Andrés, hay vida en los cimientos. Si tú honras los cimientos, yo voy a dar vida a esta iglesia generación tras generación, porque están honrando el llamado único que yo le he dado a esta iglesia. Entonces, ¿sabes qué hice? Me senté con mis papás, les empecé a preguntar, a entrevistar, ¿qué les habló Dios? ¿Cuál es la visión de esta iglesia? ¿Cuál es nuestro llamado? Y concluimos 5 cosas fundamentales de la iglesia, cimientos. Cuando mi pastor Pablo Johansson, que ha estado con nosotros por ya 40 y tantos años, vino a hacer la oración de instalación a la iglesia, dio un mensaje donde habló los linderos de esta iglesia, le llamó los linderos de Más Vida. Y los 5 que mi papá y yo habíamos concluido son los mismos 5 que mi pastor dijo: estos son los linderos de Más Vida. En otras palabras, Dios nos dijo: estos son los fundamentos, honren esto, yo los voy a honrar. ¿Sabe cuál fue mi primer mensaje el primer domingo de pastor principal? Les dije: iglesia, la visión de esta iglesia nunca va a cambiar. Van a cambiar quizá las maneras y los métodos, y yo no soy mi papá, hablo diferente, ¿verdad? Pero la visión de esta iglesia siempre va a ser la misma. La gente gritó, aplaudió, lloró. Y sabes que hasta el día de hoy, estamos hablando de ya, que él y yo en enero vamos a cumplir 20 años de ser pastores principales de la iglesia. Sí. Mi papá la pastoreó 20 años, que él y yo en enero vamos a cumplir 20 años. La iglesia en octubre cumple 40 años de estar acá, ¿okay? En 20 años la iglesia se ha multiplicado muchas veces más de lo que era originalmente, y no hemos cambiado la visión ni una sola vez. Hasta el día de hoy, el tercer domingo incluso de cada mes, tenemos un domingo misionero. ¿Qué es eso? Ponemos un sobre de ofrenda extra que dice misiones y oramos por nuestros misioneros. Yo decía: no, ¿para qué otra ofrenda extra? No, la iglesia no va a crecer así, ¿verdad? Y luego el nuevo que llega en domingo de misiones, a él que le importan las misiones al nuevo. Entonces, pero era la visión única de que tercer domingo del mes, desde que mis papás plantaron la iglesia, era orar por los misioneros y dar una ofrenda adicional a los misioneros. Y así lo hicimos. Y hasta el día de hoy va a ser Más Vida. Y el tercer domingo del mes, aquí tenemos amigos de Más Vida Ciudad de México que están acá en esta quinta fila. Okay. Ellos saben, ahí está, misiones. Un reporte de misiones. ¿Por qué? Porque Más Vida, uno de nuestros linderos son las misiones. Hasta el día de hoy apoyamos misioneros, enviamos misioneros, plantamos iglesias. ¿Por qué? Porque está en nuestros cimientos. Y mientras yo honro eso, Dios va a honrar mi futuro. Mientras yo honro mi llamado único, Dios va a honrar mi futuro. Vamos, y va a aplaudir. Hágalo con ganas, iglesia. Entonces, te voy a explicar hoy cómo lo vas a hacer para tu vida, tu familia, tu empresa y tu iglesia. ¿Están listos? ¿Ok? 3 cosas rápidamente. Número 1, ¿cómo pasamos esto de una generación a otra? ¿Okay? Número 1, compartiendo historias. Ahora, ¿qué harían en el campamento de Recabitas, Monse? ¿Qué haría el campamento de Recabitas? Sí. Si no tienes casas construidas, ¿qué haces en un campamento en las noches? ¿Cómo ubicas el campamento? Lo ponían en círculo, un enorme círculo. ¿Para qué? Para proteger al campamento de enemigos invasores. ¿Sí? Entonces siempre estarían en círculo todos los campamentos. Y al centro de un campamento, en las noches, ¿qué sucede? Una fogata. ¿Y qué sucede en la fogata? Plática, convivio, no televisión, convivio, conversación. Ahí estaría el bisabuelo. Yo me acuerdo cuando me subí al carruaje con Jehú. La bisabuela. Yo me acuerdo de cuando tu bisabuelo me invitó a salir por primera vez.
Ahí están contando las mismas historias. ¿Alguien tiene familiares que cuentan las mismas historias una y otra vez? Escuche, déjelos. Necesitamos a los cuenta historias en las familias y en las iglesias. Escucha, porque las historias, quiero que anotes esto, las historias nos dan identidad. La verdadera herencia es identidad, no es terreno. Si tú solo heredas terreno, ¿ok?, y no heredas identidad, tus hijos no sabrán qué hacer con el terreno porque no tienen identidad. ¿Sabes tú que en la tercera generación hay dichos de príncipe a plebeyo en 3 generaciones? ¿Qué significa eso? Que la gran mayoría de familias en la tercera generación pierden lo que la primera generación logró. Eso lo puedes buscar. La tercera generación pierden lo que la primera generación logró. ¿Por qué? Porque recibieron cosas, no recibieron identidad. Pero si tú pasas identidad, entonces la identidad te da la capacidad de generar más cosas y usar las cosas que recibiste de manera correcta. Es la identidad. Mi mamá es la cuenta historias en mi familia. Esa mamá nos contaba de historias. Me sé historias para aventar para arriba. Sí. Cuando viajábamos, de niños, viajábamos 2 veces al año. Cuando éramos en Lázaro, desde Lázaro Cárdenas y luego desde Morelia hasta la frontera, a Texas. Mis abuelos vivían en Texas, McAllen, Texas. ¿Alguien conoce McAllen, Texas? Rio Grande Valley. Ok, chido. Entonces viajábamos, ¿verdad? Y luego entonces, no había iPads. Hoy en día viajas con tus hijos, les pones la tableta, el iPad ahí. No le pierdas en él. No había iPads, no había nada. Entonces, ¿qué haces en un viaje de 12, 15 horas? Cuando no hay nada que hacer, no hay televisión, no hay DVDs, no hay nada de eso. ¿Qué haces? ¿Sí? Pones música de Maranata o Osana Music, la mamá. Sí. Y después de un rato que ya no sabes qué hacer, que empieza a contar vacas. A ver quién cuenta más vacas, hijos, ¿verdad? A ver quién encuentra más, no sé, nopales en el desierto. A ver quién, entonces, órale. Y cuando entonces la mamá empezaba a contar historias. Y mi mamá se sabe. Es como un libro de historia andando, mi jefa. Es impresionante. Se sabe historias de mi abuela, del lado de los speakers, de ella, de los Besh, de todos lados. Entonces, yo crecí con muchas historias. Por ejemplo, sé que me llamo Andrés porque ese nombre es el nombre de mi abuelo Andrés Beschgetor, el papá de mi mamá. Andrés Beschgetor era CEO de Oneida, de el Silverware, Oneida Silverware, en Oneida, New York. Entonces, si usted ve cajas de Oneida que son tenedores, cuchillos, todo esto, usted ve, dice Oneida. Mi abuelo fue CEO de eso, ¿sale? Entonces, y mi abuelo, un hombre inteligentísimo. Mi abuelo fue hijo de Ray Beschgetor. Ray Beschgetor fue un inventor para la RCA Victor, que era como el Apple de aquel entonces, ¿sabes? Si no ubicas, era una empresa de tecnología, ¿sí? Y tenían toda una empresa en Latinoamérica. Y mi bisabuelo, ¿sí?, Ray Beschgetor, fue el director de RCA Victor en Latinoamérica y vivió en Buenos Aires muchos años, porque ahí estaba la central. Entonces, mi abuelo Andrés creció en Argentina de niño. Aprendió ruso y español en Argentina. Era amigo de los hijos del presidente de aquel entonces, de los embajadores, porque era ese círculo social, ¿no? Y mi abuelo aprendió tan buen español y tan buen ruso que lo querían contratar la CIA para ser espía en Rusia. O sea, es mi abuelo Andrés, ¿eh? Sí, está padre la historia, ¿no? Mi abuelo Andrés era trompetista y era el director de la banda del ejército cuando él estaba estudiando en el ejército. Mi abuelo Andrés, tengo un montón de historias. Mi abuelo Andrés un día fue a la iglesia con mi mamá. Porque mi mamá era una hippie. Una hippie.
Mi jefa, ¿verdad? Probaba, no sé, drogas, psicodélicos, toda esa onda, mota, lo que fuera, ¿no? Mi mamá era tan loca que estaba en una fiesta y dice que había una música de Santana, viene acá y trae unas drogas encima y corrió para aventarse por una ventana para matarse. Alguien la agarró a último minuto y le salvó la vida a mi mamá. Mi mamá estaba en temas, era hippie, así. Entonces dice, tengo que arreglar mi vida. Y llega a la iglesia, una iglesita de pueblo en Oneida, New York. Y domingo, ella cuenta que llegó casi oliendo a mota, ¿verdad? Con una microfalda, no microfalda, ¿verdad? Y llegó ahí, pues la iglesia llena de gente más grande. Y ella pensó, todas las hermanas de la iglesia, todas me van a rechazar. Dice, pero esas hermanas mayores me abrazaron, me amaron, me recibieron. Y sí, conocí el amor de Dios y fui libre ese día por el poder de Cristo Jesús. Impresionante. Mi mamá entregó su vida a Cristo. Mi mamá llevó a mi abuelo Andrés a la iglesia. Mi abuelo muy intelectual, ruso y todo, ¿no? Entonces mi abuelo está en la reunión y de pronto se para una mujer así de la congregación ya mayor y empieza a orar en lenguas. Y mi abuelo Andrés, Marla, ¿cómo es que esa mujer sabe ruso? Dice, papá, no es ruso, es hablar en lenguas. Dice, ¿qué? Estaba impresionado. Entonces se sienta la mujer y se para otra mujer en la congregación y empieza a orar en inglés. Y dice, Marla, ¿cómo es que esa señora también sabe ruso, que está interpretando lo que aquella acaba de orar en ruso? Dice, papá, no sabe ruso, se llama interpretación de lenguas. Entonces mi abuelo Andrés ese día entregó su vida a Cristo porque Dios usó lenguas en ruso. Eso es una maravilla, pues. Sé cómo se conocieron en el Instituto Bíblico, sé por qué plantaron la iglesia en Lázaro Cárdenas. Mi papá y mi mamá en el 75 se mudaron a Uruapan, Michoacán. Ahí nací yo en diciembre del 76. Uruapan, Michoacán, capital de los aguacates, ¿verdad? Cada que usted coma guacamole, usted va a orar por mí. Entonces, mis papás llegaron a Uruapan en el 75 y ahí estaban apoyando a mi abuela, y había un instituto bíblico por allí, que ellos habían plantado una casa hogar, una iglesia. Y invitan a mi papá por ahí del 76, final del 76, yo todavía no nacía. Lo invitan a ir a Lázaro Cárdenas, un amigo de él. Entonces llega al puerto de Lázaro Cárdenas, y en el puerto de Lázaro Cárdenas, que apenas estaba construyéndose el puerto de Lázaro Cárdenas, mi papá está con su amigo, ¿verdad? Y mi papá está viendo, híjole, esto está creciendo, alguien debería de plantar una iglesia aquí. Mi amigo, y su amigo le dice, sí, yo creo que sí, Juan. Sí. Híjole, alguien debería plantar una iglesia aquí. Sí, Juan, estoy totalmente de acuerdo. Tercera vez, alguien debería plantar una iglesia aquí. Y que le dice el Espíritu Santo, lo vas a hacer tú. Y mi papá le dijo a Dios, no, porque ya convencí a Marla a venirse de Oneida, Nueva York, a Uruapan, Michoacán. Y a Lázaro Cárdenas es el infierno. O sea, ya estás a un pasito del diablo, está horrible. Sí, o sea, ya fue un gran riesgo. Entonces, y mi papá le dijo, si tú quieres que hagamos esto, tú le tienes que hablar a Marla. Entonces, ok. Van de regreso a Uruapan, Michoacán, ¿verdad? Llegan, mi papá toca la puerta de la casa y mi mamá le abre. Mi mamá le dice a mi papá, no me digas, Dios ya me dijo, nos vamos a Lázaro Cárdenas a plantar una iglesia. Imagínense, me sé esas historias. Es impresionante. Me sé la historia que mi mamá estaba embarazada de Melissa en la costa, en Lázaro Cárdenas. Y mi mamá apenas estaba aprendiendo español y estaba caminando embarazada en la costa, en la banqueta, y que pasaron unas personas y dijeron, mamacita, y dijo, ay, gracias, ya se puede notar que vas a hacer. Entonces no sabía lo que significa. O sea, me sé todo tipo de... me sé, escuche.
Me sé historias de mis abuelos, mis bisabuelos, chistosas, de iglesia, de todo tipo. Escuche, en nuestras familias hay cuenta historias. Y las historias nos dan identidad. Y si tú quieres pasarle a tus hijos, muchos de ustedes ni le han dicho a sus hijos lo malandros que eran antes de Cristo. Y sus hijos no saben por qué ahora te dedicas al Señor Jesús. No saben por qué tomas tiempo de tu semana para ser voluntario. No saben por qué. ¿Por quién da el 10% y más a la iglesia? ¿Quién hace eso? Alguien que fue transformado por la sangre de Jesús. Necesitan saber la historia. Las historias. Quiero sugerirles esto. Anoten esto. Sí, anoten esto. ¿Cuáles son las 10 historias que necesitas pasar a tus hijos o a tu staff de la iglesia? ¿Cuáles son las 10 historias? Es más, te reto a esto. Escribe un librito. Pastor, ay, qué flojera. Ok. Saca el app, audio, voice note y graba tus historias. Grábalas. Investiga sobre. Dices, pastor, pero es que mi historia de mis ancestros pues no está tan chida, no eran cristianos. Ok, déjame sugerirte algo. Tus padres y abuelos y bisabuelos en la carne, aunque no eran cristianos, tienen identidad de Dios que necesitas rescatar. Algunos de ustedes han eliminado totalmente a su familia porque no eran cristianos. Pero escucha, Timoteo tenía a su papá natural, griego, ¿sí?, que no era cristiano. Tenía a Pablo, su papá espiritual, y a Dios, su Padre celestial. Timoteo era Timoteo porque tenía 3 papás. No sabríamos, o sea, Timoteo fue efectivo para los judíos y para los gentiles, principalmente para los gentiles, porque era un judío con papá gentil. No sé si me explico acá. Y habían cosas de su papá gentil que Timoteo tuvo que aprender para poder ministrar a los gentiles, donde Pablo lo enviaba para ministrar. Sí. Era su historia, mamá judía con papá gentil, que le dio parte de su identidad. Déjame sugerirte que aunque no conociste a tu abuelo y aunque tu abuelo no fue cristiano, hay cosas de la vida de tu abuelo que quizás son parte de tu identidad en Dios, que necesitas aprender a sanar y perdonar y recuperar esas historias de parte de tus ancestros, porque Dios quiere darte identidad a ti y a tu descendencia. Ahora necesitas también las historias de tus padres espirituales. Si estás en una iglesia, necesitas conocer la identidad de tus padres espirituales y tener esas historias como tuyas. Pero también, por cierto, tienes generaciones. Gente dice, ay, pastor, a mí me encantaría ser como usted, que usted viene de tantas generaciones de cristiano, pero yo, el primero, ¿eh? Qué esperanza hay para mí. Yo creo esto. Creo que cuando llegas a la fe en Cristo, dice la palabra de Dios, eres hecho también un hijo de Abraham. Entonces hay tantas generaciones en mi pasado de cristianos como en tu. No me escucho. Tú tienes igual de número de ancestros cristianos que yo. Porque todos llegamos hasta Abraham. Y tienes la misma riqueza de generaciones en Abraham que yo tengo también. Y déjame decirte esto, antes que aplaudas. Hay muchos, no lo quiero decir así. Dios, ¿cómo le digo? No puedo. No puedo, ok. Ok, ya sé cómo lo sé. Ya sé cómo lo voy a hacer, ok. Imagínese que el apellido Ramírez representa 10 generaciones de cristianos. ¿Sí? Imagínese. ¿Usted es Ramírez? Bueno, imagínese. 10 generaciones de cristianos, el Ramírez. Va a haber muchos Ramírez que no van a conectarse con la identidad de los Ramírez. Y solo porque tienen el apellido Ramírez nunca se conectaron. Pero va a haber Ramírez que sí se conectan. Y no solo a eso, se conectan a Abraham. Lo que le estoy diciendo es que no importa cuántas generaciones hay atrás de ti que son cristianas, importa que tú te conectes con tu legado y linaje en Abraham.
conozco a pastores de primera generación más ungidos que yo. Y le digo, Dios, ¿por qué no fui yo primera generación? Tiene una super historia aquel cuate y una fe que yo con todo este rollo de generaciones ya me estorba. Y el de primera generación dice, ¿por qué no soy como Andrés que tiene chorrocientas generaciones atrás? Entonces, escuche, el diablo va a usar cualquier cosa en tu pasado para hacerte pensar que estás limitado en lo que Dios tiene para ti. Lo que tú tienes que hacer es quitar eso de tu mente y decir, yo voy a conectarme con mi herencia, cual sea mi herencia, con mi linaje, cual sea mi linaje, y voy a creerle que Dios en primera o segunda o décima generación va a hacer algo extraordinario. ¿Sí? Entonces, anótalas. ¿Cuáles son las 10 historias de tu iglesia, de tus padres, y las que tú vas a contar a tus hijos? Y cuenten historias. Okay. Número 2. Ay, se me acabó el tiempo. Número 2, ok, necesitamos compartir valores. Entonces, número 1, historias. Número 2, valores. ¿Sí? Entonces, si historias nos dan identidad, ¿sí? Valores nos dan cultura. Historias nos dan identidad, valores nos dan ¿qué? Nos dan cultura. ¿Sí? Entonces, fíjate bien lo que hacían los recabitas. ¿Ok? No tomamos vino, no construimos casas, no plantamos viñedos, no esto, no el otro. Eran sus valores únicos. No eran los valores de todo Israel, eran sus valores únicos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son tus valores únicos que hacen que tu familia sea única? ¿Sí? Yo quiero sugerirles que tienes que pensar, anota esto, 5 valores de nuestra familia, o 5 valores de nuestra empresa, o 5 valores de nuestra iglesia. Lo que dicen los expertos es que un valor es un valor vertical, Primero Dios, o conectado con Dios. ¿Sí? Segundo valor, un valor horizontal, ¿sí? Familia. ¿Okay? Y luego 3 valores que son valores aspiracionales o característicos. Tiene que ver con gozo, con integridad, con generosidad, todo eso. ¿Okay? Entonces, esos 3 valores. Entonces, ¿cuáles son los 5 valores? Y quiero pedirte esto: no llegues con tus hijos y les digas, chamacos, estos son los 5 valores. Échenle ganas. No haga eso. No haga eso, ¿ok? Lo que quiero que haga es que se siente con ellos, ¿sí? Y platiquen. Y descubran juntos, pregunten, ¿cuáles son nuestros valores como familia? O sea, ¿qué han visto nosotros? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos los Pérez? ¿Cómo somos los González? ¿Cómo hacemos? Como decimos en el rancho, ¿no? Pregúntense, ¿cuáles son esos valores? En mi caso, no solo tengo historias, tengo valores. Mis hijos, a veces estamos platicando de algo y dicen, papá, es que nosotros no somos así. ¿Ya entendieron? No somos así. ¿Cómo estuvo eso? Padrísimo, pero no somos eso. Entienden no solo su identidad, pero sus valores también. Entonces, si tú y yo vamos a pasar de una generación a otra, tenemos que pasar nuestros valores también. ¿Tiene sentido esto, iglesia? ¿Sí? Okay. Y número 3, por último, y termino con esto. Número 3, tenemos que compartir sueños. Entonces, las historias nos dan identidad, los valores nos dan cultura, los sueños nos dan futuro. Y quiero pedirte, quiero retarte a que le pidas a Dios sueños tan grandes que no te alcance tu vida para cumplirlos. Pídele a Dios sueños tan grandes que se requiera de varias generaciones cumplirlos. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Pero pastor, ¿de qué me sirve tener sueños? No voy a alcanzar a cumplirlos yo, pero se los vas a pasar a tus hijos. Ahora, hay una onda en la cultura occidental que somos demasiado individualistas. ¿Sí? Son mis sueños, tus sueños. Ve y cumple tus sueños. ¿A poco nos vamos así? Especialmente que en Estados Unidos, okay, ya tienes 18, cumpla sus sueños. Lárguese, rápido. Sí. Pero si tú te fijas bien, las familias no fueron creadas así por Dios para empezar. ¿Sí? Es nuestra historia,
nuestros valores y nuestros sueños. ¿Sí? Abraham, ¿qué le pasó a Abraham a Isaac? Identidad, valores, sueños. Isaac, Dios me prometió que de mi descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, que mi descendencia será tan numerosa como las estrellas y la arena. Entonces imagínate el Isaac escuchar eso. ¿Cuántos hijos podré tener yo? Como las estrellas, ni de chiste, ¿verdad? ¿Qué le pasa a Isaac a Jacob? Historias, valor, sueños. Sueños nos dan identidad, nos dan cultura, nos dan futuro. ¿Sí? Quiero sugerirte que la herencia en tiempos antiguos no era terreno, era identidad, eran valores y eran sueños. Y esa herencia es la que crea un legado en nuestras vidas. Escucha, puedes anotar esto: legado no es lo que dejas, legado es lo que pones en movimiento. Legado no es lo que dejas, legado es lo que pones en movimiento. Estaba en una reunión hace unos meses con ciertos pastores y empresarios de muy alto nivel en una reunión y un empresario de Inglaterra tenía como 55 años. Su papá fundó una empresa que es ahora multimillonaria, ¿okay? Miles de millones en euros, una empresa muy exitosa. Entonces el papá de 70 y tantos años está sentado ahí en primera fila y el hijo está en un panel aquí, en un panel de empresarios, y el hijo dice: yo estoy convencido que la razón por la cual Dios ha bendecido tanto nuestra empresa, dice, es porque los sueños de mi papá son mis sueños, dice, y mis sueños son sus sueños. Él está comprometido con mis sueños y yo estoy comprometido con sus sueños. En otras palabras, no son tus sueños y mis sueños, son nuestros sueños. No estoy hablando de que tienes que, obliga a tu hijo a ser futbolista que tú nunca pudiste ser. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de tratar de vivir a través de tus hijos la vida que tú siempre quisiste. Eso es manipulación y eso está mal, es otra cosa, ¿sí? Estoy hablando de compartir historias y decir: hijo, yo estoy comprometido con tus sueños y yo quiero que tú estés comprometido con mis sueños, y juntos veamos a generaciones tener sueños tan grandes que se requiere varios cientos de años para verlo posible y verlo suceder. Sueños compartidos. A mí Dios me ha impactado tanto con este asunto. Cuando plantamos la iglesia, más bien cuando empezamos a pastorear la iglesia con Kelly, me acuerdo claramente haberle dicho a mi papá, porque mi papá es muy como pionero, apostólico, y ese mundo quiere hacer todo, que todo el mundo sea pastor, ¿verdad? Ay, wow, ¿qué? Tú vas a ser pastor. Es como que papá ni cristiano es. Mi papá es así, ¿no? Entonces yo cuando hicimos le dije: mira, papá, está bien, yo me voy a encargar nada más de esta iglesia, ¿sí? Pero tú planta iglesias, envía pastores. Yo no soy eso. Eso no es mi rollo, ¿sí? Y como a los 2 años de estar pastoreando, Dios me da un sueño de plantar iglesias. Le digo: no, ese es de mi papá, te equivocaste ese es el de él. Ese es su sueño, no es mío. Me dijo: no, también es tuyo. Quiero que los sueños de tu papá también sean tuyos. Y yo ese día, con lágrimas, acepté comprometerme con un sueño que ni era mío, pero era de Dios para mi papá y para mí y para mis hijos. Y pues empezamos a plantar iglesias. En el 78, mi pastor Pablo Johansson llegó a Lázaro Cárdenas a orar en la primera colocación de la piedra de la iglesia en Lázaro Cárdenas. Una iglesita de, no sé, éramos 80 personas, una cosa ahí, un terrenito ahí, y mi papá tenía la visión y no había nada. Aquí va a ser una gran iglesia. Una piedra de 78. Y mi pastor viene desde Nueva York, que allá vivía, vuela a Ciudad de México y agarra un autobús de Ciudad de México a Acapulco y a Lázaro Cárdenas, ¿sí?
en la carretera así. Dice que el asiento que le tocó en el autobús, se movía el asiento así. Sí. Entonces todo el camino, horas y horas, tenía el asiento así todo movido, ¿verdad? Sí. Dice que en ese viaje, Dios le dice: a dónde vas a poner esa primera piedra en esa pequeña iglesita, es un movimiento de plantar iglesias. Y le dio una visión de un tsunami que salía de la costa, una gran ola, y llegaba a la Ciudad de México y regresaba y dejaba lagunas y dejaba ríos. Y Dios le dijo: y esta iglesia un día va a llegar a plantar iglesia en Ciudad de México y va a desatarse un avivamiento entre ustedes. Sabe que tenemos ya unos años plantando una iglesia en Ciudad de México. Por la gracia de Dios, hoy es ahora el campus más grande en números que cualquier otro campus en Más Vida. Okay. Y estamos plantando iglesias. Sí. Pero escucha, ese no era mi sueño, era el sueño de Dios, que le dio a generaciones pasadas, pero que por la gracia de Dios me conecté con esos sueños. Ahora yo también tengo sueños. Amén. Pero ya no son mis sueños, sus sueños son nuestros sueños. Mi papá tenía un sueño siempre de una universidad cristiana. Y yo decía: papá, ese es tu rollo. Ya la iglesia y plantar iglesia, ok. Pero la universidad, not my thing, ¿sabes? O sea, no. Y Dios me retó mucho. Específicamente hace como 2 años, fue una confrontación muy fuerte. Y recién los últimos meses me dijo: Andrés, también tiene que ser tu sueño, este es su sueño. Le digo: pero no puedo. Le digo: pero yo te voy a ayudar porque es un sueño que yo le di a tu papá. Entonces quiero reportarles que hace 2 meses colamos los primeros cimientos del primer edificio de la universidad en Morelia. Una universidad que va a estar construida en 90,000 metros cuadrados. Enorme, 5 edificios, varias facultades, un teatro para como 3,000 personas, universitarios, canchas de fútbol americano, soccer, básquetbol. Es un proyecto. No me va a dar la vida para eso. Pero ahí van a estar mis hijos y mis nietos. Y quizá van a ser profesores allí. Ahí voy. ¿Por qué? Porque los sueños no son solo para uno, son sueños para generaciones. Iglesia, los que son parte de Aliento, los sueños de Pastor Marco y Carla no solo son para ellos, son para ustedes y para sus generaciones, para esta ciudad. Los que vienen de otras iglesias, Dios quiere darles sueños para su iglesia, su familia, su empresa, su trabajo, que sea de a largo alcance para varias generaciones, porque el Señor va a bendecir a tus generaciones. Vamos, iglesia, denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué no te pones de pie? Volten con su vecino, dígale: recabitas. Al otro dígale: historias, valores, sueños. ¿Cuáles son las 10 historias? ¿Cuáles son los 5 valores? ¿Cuáles son los 3 sueños que podemos compartir? Amén. ¿Están bien? Oramos. Cierra tus ojos si quieres.